Good afternoon. My name Hola a is Danielle todos, buenos Magalhães. I'm días, the buenas Senior tardes. Project Soy Director at the Danieli global consulting Magalhães, company Can soy Health Education. directora de proyectos I senior. can't believe we are already in the final session of this No puedo creer que training. ya estamos en Today la we are going to última discuss building sesión de este resilient and low curso. carbon health Hoy system vamos synergies and a challenges. hablar And as you know, we have interpretation in de English, la creación de French, sistemas de salud Spanish. resilientes y con bajas emisiones de In carbono. Portuguese, you just need to click Como in the globe on recuerdan, your tenemos Zoom toolbar interpretación al and español, choose al your portugués, al channel. francés, al inglés. Pueden So, seleccionar el idioma que last deseen session, escuchar en building el botón de resilient and interpretación low al pie de carbon la health página. systems, synergies and Bueno, hoy challenges. vamos a So hablar en esta today we are última going to sesión de identify la and creación de sistemas leverage de salud synergies between health resilientes y con system, bajas climate emisiones de resilience, carbono, and decarbonization sinergias y efforts. retos. We will learn how to develop Así que integrated vamos a strategies identificar y that aprovechar las rapidly sinergias entre advance la both resiliencia adaptation and climática de los mitigation sistemas de goals salud within health y los systems. esfuerzos de We are going to descarbonización, identify education cómo and training desarrollar programs that estrategias build health professionals' integradas que capacity for avancen both climate rápidamente los resilience objetivos de and low adaptación y carbon mitigación operations. dentro de los sistemas de And we are salud, going to create cómo identificar programas de implementation educación y pathways formación que that desarrollen la manage capacidad de los trade-offs profesionales de la and salud maximize para cost la benefits resiliencia between climática y adaptation las and mitigation operaciones bajas en efforts. carbono, y cómo crear vías de The implementación que logistic gestionen las you already compensaciones y know. There maximicen los will be a beneficios comunes 90-minute entre los sessions esfuerzos de with a adaptación y Q&A at the mitigación. end. So Al please igual include que your en todas questions las to the demás participants and the sesiones, esta es speakers. una sesión de In the 90 Q&A minutos. session, A lo largo de la then the sesión video pueden ir recording will be incluyendo sus available preguntas en la in sección de 48 preguntas y hours in our respuestas, en YouTube el channel botoncito que and in dice our Q y A the course en la parte de website. abajo de la página. Your Y attendance los is materiales y las automatically grabaciones recording estarán you using your disponibles un personal Zoom tiempo link. después de esta sesión en And el sitio web and del the curso. YouTube, if you watch Recuerden the que para videos que in YouTube, se it's not cuente la counted as attendance. asistencia tienen que ingresar a Zoom con el enlace que recibieron en And la regarding the dirección de correo final electrónico exam, en there la que will se be escribieron, y las 25 visualizaciones en questions, YouTube multiple no choice cuentan and como true or false. asistencia. You are going to Recuerden que receive the van a link tener today in your email and que WhatsApp. You completar, even need para to recibir take el the exam certificado today. We necesitarán will hacer have until el November examen 6th final del to curso. finalize Hoy your van a exam. recibir But un you need to, enlace there is por no correo time electrónico limit. para You hacer can este take 1 hour, examen. 2 hour, 3 hour, No hay 4, límite de whatever. tiempo para Danielle, your contestar. slides Se are puede not usar, advancing. I don't know if se puede, pueden tomarse una hora o el tiempo que sea, pero sí tienen que hacerlo en una sesión. Okay, let's come back. Sorry. No se estaban viendo las diapositivas cambiando. So I was here. Is that Bueno, okay now? estaba por aquí, ahora sí. Okay, so um, Bien. the certificate will be issued by Y el December 7th. certificado se And if you va have a any questions, expedir you can contact alrededor me del and 7 de please check your septiembre. Si email tienen after this date. preguntas, You don't pueden need to contact escribirle a us Maggie a la before dirección de correo this electrónico que date, aparece allí en la and if you pantalla. didn't receive your Antes del certificate, 7 de please contact diciembre, us. por favor, no nos escriban para pedirnos el certificado porque no va a And if estar, pero you si después de watch the esta 8 of fecha the 11 no lo sessions live reciben, and por you favor, score more than 70% in the infórmenos. final exam, Para we met obtener el with certificado del curso the deben haber certificate. tenido asistencia a And in 8 o case you más de las didn't, sesiones en please join Zoom us en in our vivo WhatsApp y group. una puntuación de If you already superior in o the igual al WhatsApp group, 70% even en el when the examen. Recuerden course que pueden finish, stay in the WhatsApp participar group en el because we are grupo de going to WhatsApp share a lot of e incluso initiatives in después the del group, and final del it will be curso. Por interesting. favor, You can quédense en el receive that. grupo de WhatsApp porque puede haber So información today we will interesante que se have four comparta presenters, por allí. five. Hoy tenemos We will a start with estos Judith Harvey. oradores. She's Vamos a the tener a technical Judith consultant, Smart Harvey, Hospital que es Initiative in consultora St. Lucia, técnica de la and we are iniciativa going de to include hospitales her SMART en bio Saint in the Lucia. chat. And I Vamos will a pass over incluir to sus Judith. Thank you datos so much, Judith. en el chat. Y Judith, tienes la palabra. Hello everyone, I'm going to share my slides. Hola a todos y todas. Voy a empezar mi presentación. Can you adjust your camera to your face?
Te pedimos si puedes ajustar la Thank you. cámara para verte mejor. Okay, so I can Gracias. start now. Bien, puedo comenzar. Yeah. So it's a pleasure to present the Smart Bueno, es un Hospitals gusto estar Initiative haciendo in esta this presentación sobre la particularly iniciativa looking de at the hospitales smart way SMART of navigating the trade-offs between para adaptation contarles to and especialmente sobre mitigation esta of forma de climate gestionar change. y The buscar un Smart equilibrio entre la Hospitals adaptación y la mitigación Initiative del cambio has climático. enhanced the La resilience iniciativa de and reduced hospitales the carbon SMART footprints ha mejorado of la health resiliencia de los facilities, hospitales y también ha both ayudado a reducir la achieving huella de adaptation carbono and de estos centros de mitigation, salud, con lo and cual se focused logra on upgrading the cumplir health tanto con la system adaptación como infrastructure, con la therefore to mitigación. meet the challenge of Y climate también se ha change. mejorado la I infraestructura refer del you sistema de to the salud, lo que website, nos the CAHO permite website, enfrentar Smart los Hospitals desafíos que nos presenta el Initiative, cambio for more climático. details than are given in Tienen this en presentation. este sitio web de la The OPS objectives la of this cajita de session herramientas de were los hospitales identified SMART. by Daniele at the Y en start, esta and this sesión, como nos presentation will decía deal with Danieli al 3 of them in principio, particular. tenemos The distintos presentation is objetivos going to look at y en synergies esta between presentación vamos a hablar adaptation de 3 de ellos. and Vamos a mitigation of climate identificar change, as y well as the aprovechar las trade-offs, sinergias. strategies for managing Vamos a ver those cómo trade-offs, desarrollar una estrategia and de sistema de salud sometimes que there combine la are adaptación y trade-offs la also mitigación de between cambio health climático. and También efforts tenemos que tener en at cuenta adaptation and la salud mitigation, en los and these will be esfuerzos de highlighted adaptación y because mitigación, the nature y of this esto forum también lo is vamos climate change and health. vamos a poner el foco sobre ello porque este es un espacio en el que hablamos de Scaling cambio up climático y salud. also has challenges and Ampliar los specificities esfuerzos de associated with adaptación it. y So de to scale up mitigación adaptation means también the tienen inclusion desafíos. of smart Entonces, interventions, which ampliar means la more of those adaptación that have significa been replicar already las intervenciones, o sea, used hacer in pilot más or de small aquellas scale que ya se projects. están haciendo en proyectos de pequeña Mainstreaming escala smart concepts o into policies and o plans, planes piloto. applying the smart concepts Ampliar outside the o health system. integrar este For example, concepto in implica community shelters incorporarlo en políticas or y in planes, por schools, ejemplo, as has been en done las in the British escuelas o Virgin en refugios Islands, comunitarios, como se ha and hecho en las increasing Islas the scope of Vírgenes smart británicas interventions específicamente, to y create también more aumentar adaptation and las mitigation intervenciones para initiatives, generar más as well as iniciativas de planning adaptación y for mitigación, the y también initiatives to be in place from the planificar para beginning que in se new implementen facilities. estas So medidas scaling desde up el has a principio de wide la scope creación in o the construcción de adaptation nuevos context. centros de salud. In the context of En el mitigation, contexto de mobilizing la investment is mitigación, critical, es and we fundamental use también economic movilizar support tool inversiones. Entonces created usamos by una Florida herramienta International de apoyo University, the económico REST creado por tool, la and Universidad scaling up Internacional de mitigation Florida, means que se llama changing REST, knowledge, attitude, y and practice algunas cosas que hay within que the cambiar communities and the son health dentro de las facilities. comunidades y las instalaciones de The salud, main es el themes of this conocimiento. presentation are going to be Entonces, en esta presentación examples that vamos a ver illustrate the ejemplos trade-offs que and how to ilustran deal with the trade-offs between cómo adaptation and mitigation. hacemos And these estas main themes compensaciones entre la deal with adaptación y la the mitigación. following list. Y And vamos a so as we tener go through the una lista presentation, examples yendo under these a medida que categories will avanzamos be en la shown. presentación, y vamos a ver Rising temperature distintas and water categorías, issues, pero los riesgos que enfrentamos es firefighting, aumento de las temperaturas, energy aumento del nivel del issues, agua, incendios, sustainability in problemas de terms of energía, timber and problemas de vegetation, sostenibilidad en lo in que tiene que terms of ver con waste and la madera y la chemicals and their vegetación, effect también on the el tema de environment, los and desechos, los residuos de maintenance. productos químicos, el So in each ambiente y el case, mantenimiento. adaptation versus Entonces, mitigation en will be todos los considered, casos, vamos a sometimes considerar la also adaptación y la in addition to that, mitigación, health y a implications will veces be considered, también vamos a and tener que tener en cuenta it is qué important to implicancias tienen para la differentiate salud. between
Y es The importante trade-off diferenciar between adaptation and mitigation entre at small scale, which esta often búsqueda de feels equilibrio entre as mitigación y well as adaptación a pequeña when scaling escala, up, que es and the algo que intervention is es more quizás más widespread. fácil o más frecuente So we a begin cuando with lo an ampliamos a una escala example más where alta. the trade-off Vamos a between adaptation comenzar and mitigation con un can ejemplo be considered both at small scale and at en large el que scale. se puede And this will be considerar the initial esta búsqueda de example. equilibrio tanto a pequeña escala Tree como branches a gran become escala. missiles during a hurricane. Las A ramas recent de los árboles se hurricane, pueden convertir en Melissa, struck misiles en un Jamaica, huracán. and there are Recientemente, photos on el social huracán media showing Melissa coconut tree afectó a branches and Jamaica other y hemos visto missiles. imágenes Unless en redes sociales de passive ramas de limbs of a árboles que building realmente is vuelan y achieved parecen by a misiles. type of vegetation that has very thin Entonces, branches, it may tenemos be better to consider como, por ejemplo, una initiatives such as vegetación que using tenga potted ramas más plants, finas. planting outside the También puede house, haber so that una the buena plants can be iniciativa que stored sería away and do tener not become plantas missiles en during a maceteros o en hurricane. macetas que se pueden A guardar en el win-win interior, situation, con lo which was cual the case of the hurricane no shutters, tendríamos ese can act peligro. as sunshade. También tenemos So we estas have a persianas trade-off para above and a huracanes synergy que below. pueden funcionar también cuando no hay un In the huracán case como of para darnos efficient sombra. cooling, and this has to do with Tenemos the need for este the espacio maximum para ventilation enfriamiento, entonces to be tenemos el achieved máximo posible de if ventilación. there is a standby generator, for example, Y si hay, which por has to ejemplo, be un housed generador in a hurricane de resistant repuesto que building, tiene que estar en it un can edificio que sea overheat if resistente the a los building does not huracanes, have enough natural si el ventilation. edificio no At tiene the una same buena time, ventilación, se puede more sobrecalentar, ventilation in a pero building a su can vez make it una more mayor vulnerable to ventilación hurricanes, puede not hacer que el only edificio because sea más wind can vulnerable blow a los inside and huracanes, louver porque windows, puede but also entrar el because the viento y reventar area las of the ventanas. windows must be Y protected además very carefully también el to área keep de the las building ventanas tiene que envelope estar sealed. protegido And para this is que not only permanezca sealed against sellado hurricane winds from el the outside, edificio, but also no sealed solo para against the que escape of the protegerlo cold del air from air huracán, conditioning, sino which means también that the para que no se cooling escape systems el are aire not de able frío to del aire operate as acondicionado, efficiently. porque si So no, this is a entonces el trade-off, sistema de and enfriamiento no often funcionaría tan problems have been eficientemente. found with Y overheating se han generators. encontrado So we muchos have had this problemas de experience to recalentamiento de deal los with. generadores, entonces esto es Adapting algo to con lo high que hemos temperatures and tenido high que humidity lidiar y con requires altas often the use of temperaturas y mechanical ventilation altos niveles de technicians. humedad, se tiene que usar So that alguna ventilación adaptation mecánica como measure el aire acondicionado. requires the use Entonces of esa medida de refrigerants, which adaptación often are greenhouse implica el gases, uso de and that does refrigerantes, not que son contribute to mitigation. frecuentemente gases So to que manage that producen trade-off is efecto the choice invernadero. of Entonces, refrigerants is hay que important. encontrar ese equilibrio, hay que seleccionar Adaptation con cuidado qué also refrigerantes se usan. to the need Está for la minimizing adaptación que también the tiene que ver con la heat necesidad de due to rising minimizar temperature, el often calor creates debido temperature al aumento de differences las and temperaturas, condensation, y esto nos genera because diferenciales de mitigation temperatura y would require that condensación. one would not La let the heat on the mitigación entire building implicaría be que absolutely no necessary, se that the puede pockets of warm eh, air encourage refrigerar todo growth el of edificio mold, si no se puede hacer de forma and eficiente. antifungal paints and Y chemicals también are not hay que always recordar environmentally que las friendly, pinturas que although son they would prevent antihongos and treat. no son siempre la So this is a opción más trade-off amigable to con el be medio managed ambiente, with aunque the ayudan choice a of the prevenir la chemicals and formación de paints hongos. used. Entonces, siempre también tenemos Rainwater que harvesting buscar combines both ese climate change equilibrio. adaptation and mitigation, La and to recolección de some agua extent de is a lluvia win-win combina también la intervention. adaptación y la However, mitigación. often these pumps are required to Estas bombas, supply rainwater from se the tanks necesitan to the bombas building. para And the trasladar el agua best desde estos tanques solution de we recolección have hasta el found in edificio. Guyana, La mejor where it is solución que hemos where it was encontrado commonly en Guyana employed,
donde se usa mucho es que el agua de lluvia se lleva con bomba hasta una altura y después al hospital se hacía llegar por gravedad. Pero si no están estas plataformas elevadas, va a haber un costo de energía y una huella de carbono asociada con el traslado del agua. Pero aún así, el almacenamiento de agua es una reserva que se tiene en caso de sequías, que es otra de las características que enfrentamos por el cambio climático. Y también si tenemos altas precipitaciones muy seguido, también las entradas a los puntos de saneamiento municipales también están sobrecargados, entonces es una buena opción guardar el agua en otro lugar. Después tenemos también que la vegetación, siempre por supuesto que tener más plantas es mejor, pero también puede pasar que pequeñas ramas u hojas tapen los desagües y también puede haber yuyos o hierbas que crecen en el pavimento que es un poco poroso. Y entonces tenemos también que tener en cuenta eso y es importante hacer el mantenimiento correcto para prevenirlo. Aquí tenemos otro ejemplo en el que fue importante tener en cuenta esa diferencia entre adaptación y mitigación, porque si se está extendiendo la recolección de agua de lluvia, la contaminación del agua podría darse y puede ser que no todos los usos de esa agua sean responsables. Y también tenemos el problema de la cría y reproducción de mosquitos en esa agua. Entonces, esta es otro punto que hay que tener en cuenta. Y además de esto, también tenemos entre adaptación y mitigación esta posición que tiene que ver con los desechos del agua, los equipos, las cañerías. Y después de los huracanes, siempre vemos imágenes de estos tanques de plástico negros que se destruyeron. Entonces, ahí estamos contribuyendo a generar residuos. Los extintores de incendio también son un buen ejemplo, porque hay muchos extintores de uso manual que pueden tener productos químicos que contribuyen al calentamiento global. Tenemos además que las mangueras necesitan algún mecanismo para bombear el agua. Tenemos entonces también el riesgo de incendios forestales, que hace que necesitemos que en los centros de salud tiene que haber alguna forma eficaz de extinguir un incendio. Otro ejemplo son los paneles fotovoltaicos, porque nos pueden dar energía cuando hay un apagón, por ejemplo, después de un evento meteorológico extremo, pero los productos que se usan para fabricar las baterías, los paneles, los transformadores, deben manejarse y desecharse con mucho cuidado para evitar el daño ambiental. Esto es a pequeña escala y tenemos que, por ejemplo, árboles, los paisajes verdes que pueden hacerle sombra a los paneles y reducen la eficiencia de producción de energía de estos paneles. Al lavarlos también el agua de este lavado ingresa a los desagües de agua de lluvia y puede entrar a los tanques en los que se está almacenando agua de lluvia, entonces hay que tener cuidado con los detergentes que se usan.
También cuando queremos aumentar la escala de este suministro de energía solar, hay que tener cuidado. Y una opción es considerar microredes eléctricas, porque no tenemos solo que considerar que estamos intentando mitigar el cambio climático usando energía solar y no estamos logrando totalmente el resultado deseado. Pero los paneles, a su vez, también pueden convertirse en residuos que vuelan durante un huracán, como vemos en esta imagen que pasó en un huracán en Saint Thomas. Entonces es muy importante que las conexiones y las fijaciones sean bien resistentes. Esa es una compensación entre adaptación y mitigación en el caso de los huracanes o mitigación del cambio climático a través de la energía solar. También tenemos los desafíos para la salud mental del brillo y las reflexiones. Por eso también hay una compensación entre salud y mitigaciones. Finalmente, cómo eliminar los equipos y los materiales. Madera. Se trata de un material que se considera sostenible y que se recomienda muchísimo por un tema de mitigación, pero es vulnerable a los insectos y también a pudrirse por la humedad. Pero si no es vulnerable, quizás se le agreguen químicos que no son amigables con el medio ambiente. La forma de gestionarlo es considerar algunas especies más resistentes. Recordemos que las estructuras de madera tienden a ser más livianas y vulnerables a los vientos fuertes. Muchas de estas fotografías muestran el huracán Melissa, que muestran algunos techos de madera que están volando con el viento. Y sin embargo, para adaptarse al cambio climático y para poder tener un techo de material fuerte, iría contra el objetivo de mitigar el cambio climático. De la misma forma, con respecto a la resistencia contra el fuego, no se puede tener en cuenta elementos de madera para que resistan al fuego. Y por supuesto, el fuego es un riesgo desde la perspectiva de la adaptación. Los químicos, los productos químicos y la gestión de los desechos también es algo a tener en cuenta cuando se amplían los esfuerzos en materia de adaptación, porque gran parte de los materiales y equipos que se utilizan para crear iniciativas de adaptación van a afectar el ambiente. De la misma forma, los desechos al final del ciclo de vida y durante el mantenimiento también afectan el medio ambiente. Por ejemplo, la necesidad de podar los árboles con frecuencia y también utilizar sierras eléctricas. El mantenimiento es importante y el mantenimiento responsable ayuda con las tareas de adaptación sin afectar la mitigación del cambio climático. Pero el mantenimiento también resulta importante desde la perspectiva de la salud, por ejemplo, para el control de vectores. Entonces, la intervención humana casi nunca se centra en la adaptación. Al no intentar responder a la naturaleza y a la amenaza del cambio climático. Fíjense en la parte intervención humana en la derecha de la tabla. Se responde a los fenómenos naturales que aparecen a la izquierda de la tabla. En la izquierda, perdón. Pero sin embargo, si bien se puede tener muchísimo cuidado, aquí se puede ver la compensación entre temperaturas altas e incendios y la necesidad de tener seguridad contra incendios, enfriamiento y posibles impactos sobre el ambiente, como se mencionó en ejemplos anteriores. Nuevamente, la compensación entre vientos fuertes y la necesidad de tener seguridad ante huracanes se da aquí, como se mencionó en el ejemplo de los techos de madera. Por ejemplo, la compensación entre las fuertes lluvias y el drenaje de aguas
aguas pluviales, por ejemplo, es efectivo, pero presenta el riesgo de atascamiento por la vegetación. Y también las plagas y vectores portadores de patógenos se controlan con productos químicos que no siempre son amigables con el medio ambiente. Los paisajes esperamos tener paisajes verdes, pero las iniciativas para adaptarse al cambio climático y mitigar el cambio climático van a generar desperdicios, sin duda. Y en esta fotografía vemos un vertedero de Santa Lucía que se incendió de forma espontánea y llevó un tiempo apagar este incendio. Y este es un ejemplo de este tema. Podemos concluir entonces que ampliar los esfuerzos de adaptación es factible, pero debe considerarse con cuidado para que no se vean comprometidos, para que no se vean afectados los objetivos en materia de mitigación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Judith. Muchas gracias por aportar tu experiencia y compartir todos estos desafíos que tenemos que tener en cuenta. Necesitamos un equilibrio entre la adaptación de los locales de salud ante estos desastres que estarán exacerbados por el cambio climático, pero también cómo no seguir aumentando la huella de carbono. Y en conexión con este tema, me gustaría invitar a nuestro próximo orador, el doctor Fernando Ramenteria, que es gestor del programa climático en Latin American Healthcare Without Harm, y vamos a compartir su biografía en el chat. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí. Tienes la palabra. Muchas gracias. Voy a compartir ahora mi pantalla. Perfect. Can you see my screen now? ¿Ven la pantalla? Sí. Thank you. So, thank you so much Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de hacer esta presentación en nombre de Healthcare Without Harm. Como represento específicamente el trabajo en América Latina y el Caribe, voy a hacer mi presentación en español. Perfecto. Bueno, entonces, después de esta introducción, yo les voy a compartir un poco sobre el trabajo que hemos estado realizando desde Salud Sin Daño, que somos una organización que ha trabajado en más de 2 décadas con los sistemas de salud y establecimientos de salud a nivel mundial y también en América Latina y el Caribe. Y nos enfocamos en el tema de adaptación climática para reducir la vulnerabilidad del sector de la salud y también el tema de mitigación climática para apoyar los procesos de descarbonización en los sistemas y establecimientos de salud. Y entendiendo también que la crisis climática está muy ligada al consumo de plásticos, tenemos un tercer objetivo que está ligado al proceso de desplastificación desde el sector de la salud. Un segundito, voy a tratar de quitar. Listo. Ahora sí. Bueno, entonces nosotros como Salud Sin Daño apoyamos al sector de la salud y coordinamos lo que es una red global de hospitales verdes y saludables en la que los establecimientos de salud que estén interesados en formar parte de esta red pueden de forma voluntaria acceder y aprender de otros establecimientos de salud que también tienen el interés de trabajar el tema de sostenibilidad y de acción climática. Tenemos en la pantalla las diferentes regiones en donde nuestra red colabora con los sistemas de salud, con los hospitales, y también nosotros como Salud Sin Daño generamos recursos técnicos, tanto de adaptación, de mitigación, de compras sostenibles, para que los hospitales puedan avanzar en el proceso de descarbonización y de resiliencia climática. En estos procesos tenemos muchos espacios donde los establecimientos pueden compartir lo que les ha funcionado y las áreas de oportunidad que tienen en el contexto de acción climática. Entonces, cuando hablamos de acción climática, tenemos una guía
de hospitales verdes y saludables, que tiene estos puntos que buscamos que incluyan los elementos de acción climática, tanto de mitigación como de adaptación, desde el aspecto del liderazgo hasta el manejo de los insumos como los químicos, los fármacos, la gestión de residuos, el aspecto energético del hospital, la gestión del agua, del manejo eficiente del agua. Entonces, todos estos componentes que vienen en esta guía que nosotros impulsamos se pueden abordar bajo la perspectiva de mitigación y adaptación. En esta ocasión, por el tiempo, solo voy a compartir algunos ejemplos. Ahora, ¿qué podemos compartirles desde Salud Sin Daño en lo que nosotros observamos de cómo se está trabajando mitigación y adaptación? eh, los establecimientos de salud sí están llevando a cabo acciones de mitigación y de adaptación, pero en el proceso de elaborarlas o de definirlas, no necesariamente las están viendo ligadas, sino más bien lo ven separado. Y eso hace que muchas veces tengan que trabajar el doble o que no tengan los beneficios adecuados o los mayores beneficios de las acciones que están implementando en los hospitales. También hemos identificado que muchas acciones que ya están trabajando tienen beneficios de adaptación, pero que no logran identificarlas como tal en el proceso de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque no han tenido el desarrollo de capacidades, puede ser, porque no han tenido el tiempo de analizarlo bajo la perspectiva de adaptación, pero no significa que no estén trabajando en ello. Y ahorita voy a dar algunos ejemplos. También nos hemos dado cuenta que para trabajar ambos elementos de la acción climática, los hospitales no siempre tienen la capacidad para realizarlo, en el sentido de que quizás el departamento de sostenibilidad o de salud ambiental es muy pequeño o que no tienen los recursos financieros y técnicos para realizar ambos análisis, entonces tienen que priorizar. Y también otro punto importante es que hay todavía un área de oportunidad de incluir a los y las profesionales de la salud en el ejercicio de la acción climática, tanto de mitigación y adaptación. Y es necesario, y ahí hay un reto de incluirlos con mayor fervor en la acción climática. Aquí empezando con los ejemplos, tanto para la mitigación como para la adaptación, los hospitales y los establecimientos de salud deben de tener un marco estratégico que lo defina muy claro, que van a tener en sus objetivos la sostenibilidad, que van a tener alianzas que les permitan llevar a cabo los esfuerzos de mitigación y adaptación, alianzas nacionales y si pueden estar vinculadas con esfuerzos nacionales, por ejemplo, con la NDC, o si pueden trabajar con organizaciones otras organizaciones sin fines de lucro que les ayuden a estos objetivos, les da mayor fortaleza a las acciones que realicen más adelante. Y por supuesto, ligarlo con los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es fundamental para tener el apoyo de la alta dirección en los esfuerzos de adaptación y de mitigación climática. También las líneas base de análisis, tanto para adaptación como para mitigación, son la base para poder tener acciones climáticas mucho más enfocadas a los beneficios que puedas generar. Aquí tenemos un ejemplo de un análisis de vulnerabilidad climática que no solo revisa las vulnerabilidades del edificio, sino que va más allá de cómo está los riesgos en la comunidad donde está establecido el hospital y cómo van a ser las líneas de emergencia, cómo afectan las inundaciones, los deslizamientos. Entonces tenemos que pensar más allá de las fronteras de nuestros establecimientos de salud para este análisis. En cuanto a mitigación, la línea base tiene que estar enfocada a una medición de huella de carbono que nos permita revisar a partir de tal año. Nosotros hemos calculado anualmente nuestra huella y hemos logrado reducir tanto. Para esto, por ejemplo, Salud Sin Daño ha
desarrollado esta herramienta de medición de huella de carbono a través de las diferentes categorías de generación de emisiones, y los hospitales han podido analizar qué áreas necesitan priorizar para reducir sus emisiones. Puede ser que sean a través de las emisiones fugitivas, que nosotros les llamamos aquellas que están ligadas a las emisiones por refrigerantes o por gases anestésicos, o identifican que son emisiones ligadas más al tema de residuos. Eh, Ahora, hay varios ejemplos que me gustaría recalcar en cuestión de trabajar con otras organizaciones y con otras alianzas del gobierno para llevar a cabo acciones de mitigación y adaptación. Aquí en la zona patagónica, en Chile, lograron trabajar con este organismo nacional en tema de uso y manejo de bosques para poder llevar a cabo una actividad de adaptación climática, y llevan a cabo también su medición de huella de carbono. Entonces van llevando a cabo estos procesos donde van trabajando en paralelo el tema de adaptación y mitigación. Eh, También hay otros establecimientos que han llevado a cabo una perspectiva diferente. Por ejemplo, la Clínica Bíblica en Costa Rica, su marco metodológico para atender mitigación y adaptación es a través del concepto de materialidad. Y ellos dijeron, lo vamos a revisar a través de estándares, vamos a revisar tanto nuestro impacto, que se hace a través de lo que se llama materialidad de impacto, y utilizan ciertos estándares específicos para eso, incluyendo estándares para medir la huella de carbono, pero también la parte de mitigación es entender a través de la materialidad financiera cómo impactan estos riesgos a las finanzas del hospital. Y a través de estos estándares, tanto de materialidad financiera como materialidad de impacto, este hospital, la Clínica Bíblica, han trabajado el tema de adaptación y de mitigación. Otro ejemplo de cómo se llevan a cabo estas sinergias de adaptación y mitigación, lo tenemos con este ejemplo en Bogotá, en Colombia, donde llevaron a cabo actividades de jardines, huertos urbanos, y lograron cuantificar cuántas emisiones de gases de efecto invernadero de dióxido de carbono equivalente eran evitadas a través de estos huertos. Entonces, al momento de tener tus huertos urbanos dentro del establecimiento de salud, generas no solo una cohesión comunitaria, sino que también empiezas a generar mayor independencia de las cadenas de suministro de alimentos, ¿no? Y que sabemos que pueden llegar a ser alteradas por los riesgos climáticos. Y se empieza a hacer un proceso de concientización de también lo que consumes puede ser local y es menos propenso a disrupciones en la cadena de suministro. Y esto funciona no solo para los productos orgánicos, sino también para los otros productos, por ejemplo, los plásticos. También este mismo hospital en Colombia trabaja en el tema de proyección de futuras medidas. Aquí tenemos, por ejemplo, un esfuerzo para cuantificar cuántos paneles solares se utilizan, y con este ejemplo lo que quiero ir es que se pueden empezar a trabajar ciertas medidas que, como vimos, ya se están implementando, mientras se van avanzando en otras medidas que requieren un poquito más de análisis, de factibilidad, de costo-beneficio. Y es aquí también cuando tienes oportunidad de ver en tu análisis, bueno, sabemos que con el panel solar vamos a reducir nuestras emisiones y también generaremos cierta independencia a la red de suministro eléctrico, que sabemos que puede ser vulnerable a los riesgos climáticos. Entonces, cada oportunidad de acción y nueva implementación que tengamos puede realizarse bajo este enfoque de los cobeneficios entre adaptación y mitigación.
Otro ejemplo es el de la clínica MEDS en Chile. Ellos han trabajado muy fuerte en el tema de manejo de el agua, gestión hídrica de manera sostenible. Han trabajado en el uso de tecnologías para el ahorro hídrico, para el ahorro del agua en sus equipamientos, trabajando en jardines que son de bajo consumo hídrico y teniendo campañas de concientización para el consumo del agua. Pero aquí un detalle, ellos no veían este proceso como un proceso de adaptación, sino realmente como gestión sostenible de los recursos. Pero aquí la oportunidad es revisar cómo estas acciones ayudan no solo al proceso de adaptación del hospital, sino de la comunidad, porque estás ayudando como infraestructura a reducir el consumo hídrico de tu comunidad y generas mayor resiliencia o capacidad adaptativa ante sequías. Y también al reducir tu consumo hídrico, se utiliza menos energía para el bombeo del agua dentro del sistema de agua potable y de su distribución. Entonces, la tarea aquí, la oportunidad es revisar cómo las acciones que ya se están llevando a cabo traen estos co-beneficios de adaptación y mitigación. Aquí otro ejemplo a mí me parece muy bonito, del Instituto Roosevelt en Colombia. También ellos lograron trabajar el tema de huertos urbanos, de generar con sus pacientes, incluirlos, el tema de cosechar y sembrar los propios productos y llevar a cabo menús ecológicos. Entonces no solo va en la parte de los residuos que también se utilizan para generar composta, sino que también va más allá de cómo el paciente se involucra y cómo comunicamos nuestros esfuerzos como sistemas de salud en el tema de adaptación y mitigación. Y esta forma de comunicar también es una oportunidad para decir, miren, tenemos acciones que pueden beneficiar tanto en adaptación como en mitigación climática. Es, es una oportunidad el ver y analizar cómo lo hacemos. Y bueno, ya nada más para cerrar y reconociendo que Salud Sin Daño ha tenido la oportunidad de ir trabajando y escuchando a más de 2.000 establecimientos de salud, 1.500 aproximadamente en la región de América Latina y el Caribe, nos damos cuenta de que en los espacios en los que coordinamos estas actividades aprenden mucho entre lo que funciona en Colombia y lo que funciona en Chile. A pesar de que son diferentes contextos y diferentes circunstancias, siempre hay procesos de innovación y de lo que también se llama tropicalización a las realidades y los contextos de cada establecimiento. También nos hemos dado cuenta que cuando hay normas a nivel nacional, estándares de edificación o de que tienen que trabajar en el tema de acción climática, los hospitales avanzan más rápido en el establecimiento, por ejemplo, de medición de la huella de carbono o de implementar medidas de resiliencia climática en la infraestructura. Entonces, no solo tiene que ser el trabajo del establecimiento de salud, sino cómo está ligado a las normas y a las leyes que pueden ser aplicadas dentro de los esfuerzos de los establecimientos de salud. Y finalmente, utilizar los espacios, los departamentos que ya existen en los establecimientos de salud, por ejemplo, el departamento de manejo de residuos o el departamento de gestión de los recursos o de gestión de los residuos sólidos. eh, Trabajar con ellos para que desde sus actividades se vaya incluyendo el tema de mitigación y adaptación. Eh,
es muy útil que no tenemos que empezar desde cero, sino que los equipos ya están constituidos y se pueden capacitar y se va integrando el tema de cambio climático dentro de sus actividades. Ahora, nada más para terminar, me voy a saltar un poco más a la esfera de acción individual. Lo que yo presenté era el trabajo que se puede hacer a través de establecimientos de salud, pero también desde Salud Sin Daño trabajamos en el fortalecimiento de las capacidades de los profesionales, de los y las profesionales de la salud de forma individual, entendiendo que para hacer estos cambios en los hospitales y en los sistemas de salud, los médicos, los enfermeros y las enfermeras tienen que ser líderes y capacitarse y saber cómo comunicar el problema a la alta dirección o a tus otros colegas del sector de la salud para que se puedan hacer estos cambios, estas transformaciones y catalizar la acción climática primero desde su comunidad, desde su establecimiento de salud, pero ¿por qué no ir más allá de eso y ser también líderes en las conversaciones de clima? Y bueno, muchísimas gracias. Aquí terminó mi presentación. Thank you so much, Fernando. Thank you so Muchas much for gracias, all this, Fernando. exploring everything that the Gracias healthcare por without harm is doing este in Latin análisis de todo America. lo que está Super haciendo important, and also to see that atención you de are la salud also sin using daño. Es muy nature-based importante ver solutions to cómo se bring están health usando también co-benefits and to soluciones also basadas improve en la the naturaleza reduce para the emission aprovechar los of greenhouse co-beneficios gases. y también cómo se tiene en And cuenta la it's reducción perfect de how you emisión de ended gases because it will de connect efecto with our next invernadero. Y es speaker on perfecta how que to hayas engage terminado con lo que the terminaste, porque ahora hospital vamos a administration trabajar en and the cómo hospital leaders relacionarnos on this con las direcciones de los hospitales, mitigation con efforts. los And liderazgos de would los like to hospitales. invite Dr. Y Miles para hablar Sargent, de esto, who is the quiero executive invitar a director at the Miles Canadian Sargent, Coalition for director Green ejecutivo de Healthcare. la Coalición And Canadiense por una atención de Dr. la Miles, I salud will share verde. for you your Doctor presentation. Miles, le You can pasando start las whenever you are diapositivas Thank you y so cuando much, quiera, and thank you adelante. to Muchas the wonderful gracias. speakers before me. Such Muchas incredible work gracias a los happening all around the oradores world. It's very que me precedieron. motivating. Qué bueno And ver thank todo you el for inviting me to trabajo speak fantástico today. que se está Yes, haciendo y I qué am a family motivador. doctor in Muchas Canada gracias and the por executive director of the recibirme. Soy Coalition for doctor Green de Healthcare, which medicina has been around for 25 familiar en years. And this is Canadá essentially y a trabajo hace Canadian unos case 25 study. años Next en slide, esta please. coalición por una atención de la salud verde. So this is the Canadian Coalition for Green Healthcare. This is our North Y Star. We are building a health system esta that es heals people and the planet. And our nuestra vision, estrella a polar, es que sustainable, estamos construyendo resilient, un and sistema de equitable health salud system for que all. cure a las Next slide. personas y al planeta, que sea sostenible, I am resiliente showing you y a study we equitativo published about a year and para a half ago, todos. En un which estudio compared que se the publicó hace footprint of a aproximadamente un day in año, se hospital in terms of comparó kilograms of la huella CO2 de to carbono de long-term un care and día to en home el care. hospital The data, en the bars on the comparación left con la are from atención a British largo Columbia. plazo. This was scope 1 En la and 2. You can izquierda see a hospital tenemos was about 30 de kilograms la per provincia de day. British Columbia. Long-term care or nursing home was Tenemos 8, en and home care was less kilogramos than de 2. CO2 And then por my friend cama de hospital por Jerome día. Levesque from Laval, Quebec, Y who's also my boss in the de un coalition, colega did this de study which Quebec, showed que es mi hospitals jefe without en la 23 long-term care to coalición, be 2.3. presentó también Quebec esos happens to have an resultados almost para perfect energy Quebec. grid, and Quebec that's partly tiene why their numbers are a little bit una lower. red Point being, energética casi hospitals, as we know, are perfecta, much por higher eso footprint. Next slide. las emisiones son menores, pero vemos Jerome did claramente que los also look hospitales at tienen scope 3, and maybe the mayores effect is emisiones. magnified even more on the right. Vemos So those are the que original los green bars you efectos just saw a la 10 seconds derecha ago, tenemos and they are aquí dwarfed by the el blue bars, gráfico que which are teníamos supply chain, antes y 230 kilograms también en CO2 azul tenemos lo que tiene and que ver con la cadena de 35 suministros for the long-term care. So we para need to look at our un hospitals. Next slide, hospital please. en So comparación con los we made centros this de article estancia a trying to make largo it easy plazo. for leadership to
Y lo que tenemos que hacer es que para facilitar cómo piensan las direcciones de los hospitales, tenemos las frutas en el árbol, que son las distintas iniciativas. Las frutas naranjas son las que ahorran más de 100 toneladas de CO2 al año. Tenemos la escala que muestra los costos, la relación con los costos y el ahorro. Y si vemos en el rango de $10,000, que pensando para un hospital de esta escala no es muy grande, y lo mejor que podemos ver abajo a la derecha es desrecetar, que es recetar menos medicamentos, porque es uno de los mayores gastos de los países, de los hospitales. Por supuesto que van a tener después las diapositivas para verlas mejor. Y sé que hay mucha gente que sabe mucho de esto, pero para resumir simplemente, los gases de efecto invernadero no son todos iguales. El CO2 tiene un peso de una unidad, el metano 83, entonces, y ahí vemos que en proporción es distinto impacto. Y en Canadá tenemos que en algunas provincias también se están prohibiendo las emisiones. Tenemos también el análisis de ciclo de vida de un tapabocas o barbijo que tiene este potencial de emisiones. Aquí tenemos a María de Países Bajos, que nos dio permiso para usar esta foto. Es una artista de Países Bajos que a la que se sometió a una cirugía reconstructiva de seno y le pidió a los profesionales que guardaran todos los materiales que se habían usado para hacer esta imagen. A nivel de los hospitales, lo primero que hay que hacer es que los líderes tomen esto como una iniciativa importante. Y para esto, ¿qué estrategia tenemos? Hay muchas estrategias posibles. Necesitamos ir a la persona con mayor responsabilidad posible, las personas que quizás sea un vicepresidente del hospital. La cadena de suministros es un factor enorme porque no estamos usando una economía circular tanto como deberíamos. Hemos visto representaciones del ciclo de vida de la bata de un médico que se usó solo unos minutos, pero que viajó desde la extracción del material de la tierra, la fabricación, el envío, y solo para usarse unos minutos. Y les voy a mostrar en la próxima diapositiva el viaje de una computadora, que esto creo que se hizo durante la pandemia para ver las interrupciones que hubo en las cadenas de suministros. Y entonces, para que un producto llegara a Canadá, arriba en el mapa a la izquierda, tiene todo este largo viaje. Y esto no solo tiene una huella enorme por todos estos viajes, sino hay muchos puntos en los que puede haber una interrupción y esto puede hacer que en Canadá no nos llegue ese producto. Los medicamentos y los dispositivos. Hay un estudio de Lancet, del NHS de Reino Unido, que hablaba de la huella de los medicamentos. Y como médico, yo sé que una de las mejores cosas que podemos hacer es recetar menos. Y en Canadá tenemos que cada 5 años tenemos que hacer un proyecto que les voy a mostrar que hicimos en nuestro hospital. Y cuando habíamos visto el viaje de una computadora, que en la imagen que mostré antes, vimos que quizás era interesante también ver el viaje de un comprimido de medicamento. Y esto lo hicieron estudiantes de maestría, se publicó
hace unos 6 meses en la publicación de Medicina Familiar de Canadá, y lo hicimos con clonazepam. Es un medicamento que está sobre recetado, que es adictivo, que genera muchísimos perjuicios. Y teníamos la curiosidad de ver qué tan largo era el viaje. No vamos a tener los kilos de CO2 generados porque no sabemos en cada edificio por el que pasa cuánto se usa. Pero tenemos esto que, por ejemplo, hasta que se llega a Vancouver y después, por supuesto, como sabemos, termina en la orina y en los cursos de agua. En el proyecto estos que hacemos cada unos años, vemos pacientes que estaban recibiendo unos 19 medicamentos cada uno, pacientes con cierta fragilidad, adultos mayores, pero 19 medicamentos es mucho. Así que analizamos qué podemos mejorar para reducir la cantidad de medicamentos, y teníamos que la heparina era algo que se podía recetar menos, por supuesto clonazepam también. Transporte, en la medicina virtual, en zonas remotas de Canadá, tenemos historias de personas que viajan cientos y cientos de kilómetros, por ejemplo, para que les vean en persona una úlcera que tienen en un pie y bueno, ¿por qué no podemos hacer esto de forma virtual? Esto también hace que el sistema sea más resiliente, porque no dependemos de tener que llegar hasta la clínica o al centro de salud en una tormenta, por ejemplo. Y entonces tener más opciones de medicina virtual sería algo útil. Sobre los alimentos, por supuesto que acá ya deben saber todos y todas los beneficios de comer más plantas, pero en un estudio que se hizo en Ontario se vio que la comida viajaba más de 4.000 kilómetros hasta que llegaba al plato del paciente. Pero en nuestra provincia hay granjas, hay establecimientos que producen alimentos. Podemos mejorar eso también. Aquí tenemos la cantidad de CO2 que se genera por fuente de alimento. Tenemos entre las proteínas animales el pescado con menos. Así que podemos recomendar comer más brócoli y más tomates. Uno de mis temas preferidos, los árboles tienen muchos beneficios, tienen beneficios para las personas. Tener árboles en los hospitales, si uno está mirando por la ventana y ve árboles, se va a sentir mejor que si está mirando una pared de ladrillos. Así que plantamos en los hospitales de la ciudad. Este es el Hospital Hamilton General, que está dentro de una isla de calor en la ciudad. Así que esto también ayuda a enfriar la ciudad. También traemos a estudiantes de medicina a estas jornadas de plantar árboles, y es una buena forma que ellos tienen para contribuir con la comunidad. Esto es de hace unos años, pero siempre están de acuerdo y les entusiasma esto. Y esto nos ayuda con la resiliencia por el impacto del calor y también cuando hay inundaciones. Aquí vamos a cambiar totalmente el eje de la conversación. ¿Dónde quieres estar cuando mueras? Me gustaría poder hacer una encuesta, pedirles que levanten la mano, pero ¿quién quiere morirse en un hospital? ¿Quién quiere morirse en un residencial o casa de salud? ¿Y quién quiere morir en casa? Y cuando hago esta pregunta, la mayoría de las personas responden que quieren morir en su casa. Y volviendo a este gráfico que les mostraba antes, sí, tenemos que achicar esa barra que representa los hospitales, pero en realidad también lo que tenemos que reducir es el uso de los hospitales. Y como parte de ese estudio,
Analizamos el uso del sistema de salud a lo largo de nuestras vidas y tenemos estas gráficas. A la izquierda tenemos desde un bebé aumentando en edad, medicamentos, los gastos en atención de la salud y días de internación hospitalaria. Y todo esto tiene una relación directa con los gases de efecto invernadero. Y aquí vemos de cerca la cantidad de días en el hospital, que aumentan, claro, a medida que envejecemos. Y en Canadá acá tenemos bien marcado cuando nos vamos enfermando más, pero esto no tiene que ver con las enfermedades crónicas, sino porque son los últimos años de vida, nos estamos muriendo y entonces estamos terminando en los hospitales, yendo a morir a los hospitales cuando no es lo que queremos. Y en términos de resiliencia, para tener un sistema resiliente, no podemos abusar de los sistemas de cuidados agudos. Cuando hay una ola de calor, no podemos pretender que nos ingresen a todos a un hospital. Entonces, en el contexto de Canadá, lamentablemente, hay 3 millones de días por año de personas que están en el hospital esperando irse a su casa. Esto es el 18% de las camas en cuidados agudos están esperando a irse a su casa porque no hay suficiente atención en las casas o en residenciales. Tenemos que cambiar a que las personas reciban un cuidado, una atención en las casas. Esto es mejor tanto en términos de adaptación como de mitigación. ¿Y qué podemos hacer? Principalmente tenemos educación y entonces tenemos que preguntarle a los pacientes, desde la atención primaria como más adelante, y tenemos oportunidades para hacer, por ejemplo, cuando un paciente está enfermo, cuando se le está dando el alta, cuando se le detecta una enfermedad nueva. Ahora estoy pasando al trabajo que estamos haciendo en el cuidado primario o los médicos familiares. Estas herramientas se hicieron en 2018 y se actualizaron en 2023. Y hablamos en parte de lo que llamamos el cuidado para el fin de la vida y ayudar a médicos y enfermeros, enfermeras médicas a tener estas charlas difíciles con la gente antes de que lleguen al hospital. Porque el 87% de los canadienses quieren morir en su hogar y más del 50% de ellos terminan muriendo en el hospital. Por eso tenemos que tener estas charlas antes con las personas que están creciendo en fragilidad. También con respecto a la prevención, creo que no estamos hablando lo suficiente sobre prevención en el espacio del clima. ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades? Por ejemplo, escribimos también este artículo, 1 kilo por 1 tonelada. Sí, todo lo que hacemos en el cuidado de la salud tiene una huella de carbono. Sin embargo, si esa huella de carbono es menos de 1 kilo y les ayuda a 1 tonelada en cuanto a servicios de salud y evitar la enfermedad y la hospitalización, entonces hay que tenerlo en cuenta. De hecho, por ejemplo, en Canadá hay cosas que no hacemos lo suficiente. Podríamos trabajar más con las vacunas para prevenir algunas enfermedades y también en las pruebas de tamizaje. En parte de este artículo se trabajan con las órdenes de las ECOs y, por ejemplo, se puede trabajar con cada especialidad. Si bien tiene una pequeña huella de carbono, hacer esas ecografías sí ahorra las internaciones, en definitiva. Fíjense aquí en la cardiología. En cardiología se hacen un acompañamiento para dejar de fumar y como la farmacoterapia también, que sí tiene una huella de carbono,
carbono, pero tiene un gran beneficio en cuanto a que previene la enfermedad, el cáncer de pulmón. Creemos que la sostenibilidad ambiental sí está alineada con el cuidado de pacientes excelente y está alineado con un sistema resiliente que depende menos del sistema hospitalario, hace que el sistema sea más eficiente y ahorra dinero. Aquí tenemos una diapositiva final que con información sobre cómo se pueden poner en contacto con nosotros, la coalición canadiense, Pitch Health Ontario, el sitio web de la provincia. Aquí tenemos el sitio web de los cuidados primarios. Muchísimas gracias, Lisa, por ayudarme con estas diapositivas. Gracias por invitarme. Thank you so much. Muchísimas gracias. Y sé que lo hiciste muy rápido porque sé que la coalición de Canadá está haciendo un gran trabajo y les recomiendo a todos que vayan a su sitio web para que vean qué están haciendo. Tienen capacitaciones, cosas increíbles que pueden utilizar en su país. Y voy a invitar a nuestra próxima oradora, Laura Mann, que es la líder mundial de sostenibilidad en la Corporate Affairs Partnership en AstraZeneca. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, hola a todos y todas. Soy Laura Mann. Estoy muy contenta de estar aquí. Estoy hablando en nombre de AstraZeneca y también una colaboración increíble que es la Sustainable Markets Initiative. Así que les voy a dar novedades de la perspectiva de una empresa y también una coalición de la que me enorgullece ser parte. Vamos a empezar. Sé que no tenemos mucho tiempo. Me gustaría presentarles a AstraZeneca por si no la conocen. Somos una gran multinacional, una empresa farmacéutica. Nos motiva muchísimo la innovación y la ciencia. Tenemos 3 áreas terapéuticas en las que nos centramos. Es probable que nos conozcan mucho por la vacuna de COVID, que fue un esfuerzo que lideramos al entregar millones de dosis sin generar un margen de ganancia, pero sobre todo nos centramos en oncología, biofarmacéuticos y enfermedades raras. Y tenemos una base de empleados de 90.000 personas. Esa es nuestra fortaleza global. También nos conocen mucho porque somos empleadores que estamos orgullosos de estar comprometidos con la sostenibilidad. Queremos ayudar a las personas de todo el mundo, pero también en la sociedad y el planeta. El contexto queda claro. Ya ha habido muchas presentaciones antes de esta, pero me gustaría destacar algunos aspectos desde nuestra perspectiva. ¿Por qué nos centramos en la sostenibilidad? Porque reconocemos que la crisis climática está afectando la carga de enfermedad. Hay un gran aumento de enfermedades transmisibles y no transmisibles y enfermedades infecciosas. También luego de la pandemia hay muchos sistemas de salud que no han logrado lidiar con las demandas, la demanda que implica la población envejecida, el aumento de enfermedades no transmisibles y también los desafíos del mundo con respecto a las comorbilidades. Desafortunadamente, hay muchas desigualdades en materia de salud en el mundo, en los países de altos y bajos ingresos. Y sabemos que es importante centrarse en la detección temprana para lograr un tratamiento óptimo de la enfermedad. El 80% de las muertes prematuras de las enfermedades no transmisibles actualmente se podrían evitar. Sabemos que una sociedad y economía saludable necesita gente saludable, sana, y que hay una carga multibillonaria, carga de la enfermedad.
actualmente. Así que mejorar la salud, de hecho, es bueno para la vida de la gente, los medios de vida, las comunidades y también para la productividad económica. Ese es el contexto y es por eso que este tema es tan importante en AstraZeneca. Nuestra estrategia de sostenibilidad como empresa nos centramos en tener un impacto positivo en el mundo que nos rodea a través de un enfoque integrado para con el clima y la naturaleza, equidad de salud, sistemas de salud resilientes y a la vez queremos tener una empresa sostenible para que dentro de 10, 20, 30, 40 años sigamos descubriendo y desarrollando y garantizando el acceso a las medicinas para los pacientes en todo el mundo. Por eso, para nosotros, se trata de interrelacionar el impacto externo que tenemos y tener una empresa sostenible también. Algunos ejemplos de lo que estamos haciendo como empresa. Tenemos un compromiso de más de $1.000 millones para acelerar el alcance de un mundo con cero emisiones netas para el 2045. Estamos descarbonizando nuestra investigación, fabricación, desarrollo de sitios en el mundo y también lideramos ciencia sostenible y también descubrimos y desarrollamos medicamentos de una forma lo más ambientalmente amigable posible. Y también tenemos objetivos para nuestros proveedores. Hacemos lo que podemos en nuestros lugares, pero también la cadena de valores de las emisiones y la huella de carbono es muy importante. Por eso queda mucho por hacer. Nos centramos muchísimo en la equidad de la salud. Reconocemos que la crisis climática también es una crisis de equidad con respecto a la salud. Queremos que nuestros medicamentos sean más equitativos y disponibles para más gente en el mundo. Y también lideramos una asociación fundamental o colideramos para fortalecer nuestros sistemas de salud y para que no colapsen como les pasó a muchos durante la pandemia. Trabajé con la London School of Economics, con Philips y también el Foro Económico Mundial y muchos otros y estamos participando en un programa de resiliencia que funciona en 30 países del mundo. Algunos ejemplos del impacto de nuestra colaboración. Uno que es muy importante en la esencia de nuestra empresa es nuestro trabajo de sostenibilidad respiratoria en AstraZeneca. Uno de nuestros medicamentos más importantes o áreas más importantes es el de medicamentos respiratorios que se inhalan. Sabemos que tenemos un 0,04% de los PDMIs que producimos, que son los inhaladores para asma y EPOC. Sí tenemos una huella de carbono ambiental. Por eso invertimos más de $500 millones para transicionar a esta nueva generación de dispositivos que tienen casi un 99,9% de cero potencial de calentamiento. Y esto ya está aprobado en el Reino Unido y se recomienda en Europa. Estamos entonces invirtiendo muchísimo dinero para realmente desarrollar medicamentos que sean más sostenibles, porque queremos garantizar que los pacientes respiratorios tengan acceso a los medicamentos que necesitan y que también sean medicamentos que tengan una mejor huella de carbono. Y esto nos enorgullece enormemente. A la vez también reconocemos que podemos tener un gran impacto positivo dentro de la empresa, pero también cuando nos asociamos con nuestros pares y otras organizaciones del ecosistema de la salud. Por eso nuestro presidente, Pascal Sorio, dirige una coalición que se llama la Sustainable Markets Initiative y que fue fundada por el rey Carlos III en la COP26 y nos complace anunciar que cada vez tiene más miembros, ahora son 15 miembros y que están todos comprometidos con acelerar la entrega, el logro de sistemas de salud que no emitan emisiones de carbono. Nos centramos en 4 áreas: descarbonizar las cadenas de suministro, vías para cuidar de pacientes, aprovechar el cuidado de la salud digital y la investigación clínica y también el bienestar en la salud de los pacientes. Reconocemos que es una excelente iniciativa y que nos ayuda muchísimo y hay otros actores que nos ayudan como la
NHS del Reino Unido, la OMS y varios socios académicos y empresas de salud y farmacéuticas. También en esta colaboración, para informar nuestra colaboración, hemos hecho muchos estudios para mapear la huella de carbono de la cadena de valor de salud y encontramos que la mitad de las emisiones provienen de trasladar y hacer medicamentos. Una pequeña cantidad de investigación y desarrollo, pero casi la mitad del uso de medicamentos por parte de pacientes. También ir al hospital y venir en auto, el aire acondicionado de los hospitales, los gases anestésicos, etcétera. Y todo esto genera emisiones. Entonces, algunos de nuestros objetivos, trabajar con nuestros proveedores e incluirlos para alcanzar soluciones de calefacción ecológicas. Hemos trabajado con encargados de las compras para tener diferentes métodos. Por ejemplo, tenemos ahora acuerdos de compra de energía renovable. Por ejemplo, en China, esto se ha ampliado muchísimo y si quieren, pues si hay una empresa que quiere también trabajar en este sentido, hemos creado una plataforma para que las diferentes empresas tengan acceso, ya sea de fuera de la salud. Y esto, por ejemplo, esto es lo que sucede en China. Con respecto al cuidado de pacientes, estamos lanzando una norma global para la evaluación del ciclo de vida para los medicamentos. Por primera vez podemos medir la huella de carbono de los productos médicos y trabajar con sistemas de salud y el sector para tener una mayor adopción. Y estamos ahora trabajando también con un programa con universidades, en un ratito les cuento. Trabajamos con colegas que trabajan muchísimo con la comunidad de ensayos clínicos y cómo descarbonizarlos. Y colegas también de BUPA y de RESIT y Sanofi que trabajan con la red Cities y cómo las ciudades se pueden adaptar a los desafíos en materia de salud relacionados con el clima. Y también algunas recomendaciones para el liderazgo de la ciudad. Por eso hemos trabajado muchísimo en los últimos 4 años. Se trata de tomar medidas y no solamente de hablar. Brevemente, una iniciativa de educación que mencioné y me enorgullece muchísimo. AstraZeneca y nuestros socios fundamentales hemos trabajado con la Universidad de Glasgow, con Colombia, el Consorcio Global sobre Educación para el Clima y la Salud y otros para lanzar una red en Europa que comenzó con 25 universidades el año pasado y ahora tiene más de 40, donde las facultades de medicina están comprometidas con brindar educación sobre sostenibilidad en el programa de estudiantes a nivel de grado y hemos lanzado el año pasado varias iniciativas lideradas por universidades, pero con el apoyo de empresas para que puedan hacer esto. Realmente nos emociona mucho porque queremos llegar a más de 10.000 estudiantes de medicina en Europa para el año 2027. Por supuesto, la iniciativa queda abierta a otras universidades que quieran unirse. Al inicio de mi presentación, esta es la última diapositiva, mencioné otra asociación público-privada que nos enorgullece. Tenemos aquí, fuimos cofundadores con Sustainable Markets Initiative, el grupo de trabajo que les acabo de mencionar y tiene un nombre muy largo, PHSSR, The Partnership for Health Systems Sustainability and Resilience. Es un grupo cofundado por la WEF y AstraZeneca en la London School of Economics para demostrar, para elaborar recomendaciones basadas en datos para las políticas sobre cómo los sistemas de salud en 30 países pueden ser más fuertes y más resilientes a largo plazo. Ha sido un programa muy exitoso. Como verán, todos los países que están aquí en violeta tienen el programa activo y sigue ampliándose el alcance del programa. La idea es que nuestros sistemas de la salud sean eficaces y puedan tratar a los pacientes que necesiten su apoyo. Bueno, estos son algunos ejemplos muy claros de nuestra sostenibilidad respiratoria con el inhalador. También
nuestro trabajo con nuestros socios y cómo estamos comprometidos a realmente impulsar las medidas, no solo el negocio, pero y también vamos más allá de nuestras funciones y trabajamos con todo el ecosistema de la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por la presentación y la iniciativa de Sustainable Marketing es muy interesante porque hay colaboración con el sector privado, otras instituciones. Tengo muchos amigos y amigas que están muy impresionados con cómo AstraZeneca es sostenible en la empresa y en diferentes aspectos. Y antes de ir al debate, me gustaría invitar a Rida Sadiq a que comparta con ustedes, con todos los participantes, una iniciativa que puede ser el próximo paso luego de esta capacitación. Lo vamos a hacer muy brevemente y luego pasamos al debate final. Rida, te damos la palabra. Muy bien, muchas gracias. Soy Reda Sadki, soy director de la Geneva Learning Foundation. En 5 minutos les voy a dar un pantallazo de 3 oportunidades tras este curso. En primer lugar, es un programa de aprendizaje por pares. El segundo es Teach to Reach y el tercero es para líderes y organizaciones del mundo con más de 4.000 organizaciones que participan. Les voy a dar una idea de lo que hace nuestra fundación, lo que hace ese aprendizaje por y para trabajadores de la salud. Hemos llegado a más de 70.000 trabajadores de la salud, sobre todo en África Central, Occidental, América Latina y Asia. Ven aquí nuestra curva de participación en uno de nuestros eventos que se llamó Teach to Read. En julio de 2023 nos hicimos esta pregunta en esta red. Aquí tenemos una muestra de 1.234 respuestas y la percepción de los trabajadores de la salud con respecto al cambio climático y su amenaza. Entonces comenzamos a desarrollar un programa de certificación completo y voy a compartir algunos de los links aquí. Un segundo, por favor. Bueno, no sé si puedo mostrarles el enlace, pero pueden encontrar en el sitio web de la Fundación. Y entonces les cuento sobre el primer curso para el que pueden empezar. Este curso empieza el lunes, pero por suerte se pueden inscribir y empezarlo después del lunes. Y en este curso se va a compartir experiencia de profesionales de todo el mundo, pero ustedes también pueden compartir sus experiencias, los impactos del cambio climático que ya están viendo en la salud y van a poder comentarlo con otros participantes. Y el objetivo del curso es que sus ideas, sus motivaciones se puedan convertir en acciones. Después tenemos este acelerador de impacto y que tiene como objetivo con toda esa experiencia, todo ese conocimiento que vayan adquiriendo y conectándose con miles de profesionales de todo el mundo, poder ver cómo tomar pasos reales para ir logrando eso. Y este curso empieza el lunes. Después tenemos otro que es enseñar para alcanzar o llegar y que tiene que ver también con la experiencia que tienen ustedes para responder preguntas y compartir con el resto de la comunidad, con beneficios para los participantes como personas. El aprendizaje por medio del diálogo nos beneficia de distintas formas, se analizan situaciones de tiempo real, hay intercambio de soluciones prácticas. Y también podemos trabajar para crear nuestras propias redes de profesionales y compartir buenas prácticas y saber qué funciona y qué no. También hay beneficios para las organizaciones. En Teach to Reach tenemos una red de más de 4.000 organizaciones en países de bajos o medios ingresos. También
queremos conectarnos con organizaciones del norte global para intercambiar. No puedo compartir el link yo, pero sí puedo mostrarles el código QR para que puedan aprender mucho allí. Es bastante diferente el método en la forma de didáctica de transmisión de información. Es más sobre compartir información, recibir comentarios a través del diálogo. Y para quienes tienen problemas de conectividad a Internet, tenemos un podcast que pueden escuchar a demanda cuando tienen Internet. Y muchas gracias por permitirme hacer esta presentación. Muchas gracias, Rita, por presentar esta información, por traernos esta oportunidad de participar en el curso, y la verdad que les recomiendo, sí, ver eso. Es muy bueno para crear esta comunidad de práctica que tenemos, para generar conocimiento. Me parece una muy buena idea. Lamentablemente no nos queda mucho tiempo para las preguntas con los oradores. Es la última sesión también, pero tengo algunas preguntas. ¿Cómo podemos combatir las necesidades de adaptación modernas como energía, recolección de agua, con la conservación de la arquitectura tradicional? Y otra pregunta que creo que tiene que ver con esto: ¿qué recomendaciones de construcción se harían para las infraestructuras? Esto supongo que es para un nuevo hospital. ¿Qué recomendaciones habría para que pueda aplicar en esta construcción? Muchas gracias. Comienzo con la segunda pregunta. En el kit de herramientas SMART que se está actualizando y que está en el sitio web de la OPS, hay, especialmente además la nueva edición cuando salga, va a tener una lista de verificación para la construcción de nuevos hospitales, con los problemas que ya se han considerado para poder lograr la adaptación y la mitigación para el cambio climático. Y hay un enlace a un documento sobre construcción sostenible de hospitales. Así que, yendo a esa segunda pregunta, en la otra parte de la pregunta, lo que tiene que ver con la arquitectura tradicional, vemos, por ejemplo, que hay fotos de edificios tradicionales en Dominica que han sobrevivido huracanes muy fuertes. Así que algunas características de la arquitectura tradicional, como la forma del techo, la ventilación, las ventanas, están bien adaptadas para el cambio climático. Pero el hecho de que sean vulnerables, por ejemplo, a los incendios, hace que en ciertas comunidades, como en Santa Lucía, hemos perdido muchos edificios en incendios. Entonces, yo diría, por ejemplo, los edificios de madera, distintos materiales son vulnerables al deterioro con el paso del tiempo. Así que hay muchos edificios y de arquitectura tradicional que no han sobrevivido por estos motivos. Entonces, sí, podemos apelar a los materiales y a las tecnologías modernas para mejorar la arquitectura tradicional. Fernando, ¿quieres añadir algo? Sí, quiero añadir algo. Creo que en América Latina y el Caribe debemos de entender que ya existen procesos de adaptación en las zonas donde se encuentran comunidades nativas. Y es importante reconocer estas medidas que han implementado y entender cómo se puede llevar un proceso de innovación con lo que se investiga en la academia, en las universidades, qué funciona y qué no funciona, pero sobre todo ir con la mente abierta y explorar
con las comunidades y con el gobierno lo que puede funcionar no solo en cuestiones de infraestructura, sino de desarrollo de capacidades de adaptación y de la comunidad como tal. Y también otro elemento que me gustaría recalcar es que ya hay países que tienen normas de edificación sostenible que se pueden explorar para tener algunos ejemplos. Ah, mira, en Chile han implementado esta norma técnica. Ya hay ciertas guías que te mencionan qué de esto nos funciona a nosotros. O en Colombia, que es un país que tiene zonas más tropicales, qué ha funcionado. O en Cuba. Entonces tienes la oportunidad de explorar bajo las normas técnicas cómo se puede adaptar a las necesidades de tu establecimiento de salud. Thank you, thank you. I will continue with you. Muchas gracias. Sigo con ustedes porque tenemos preguntas sobre las soluciones de vegetación basadas en la naturaleza. Si la vegetación que está alrededor de los hospitales no trae roedores o insectos. Y otra pregunta es, ¿qué ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza se pueden aplicar a los hospitales? Bueno, sí, le respondí ese mensaje directamente en el chat, pero también puedo compartirlo con ustedes ahora. Por supuesto, la vegetación puede traernos esos resultados de mala adaptación, así lo llamamos. Entonces es muy importante asegurarnos de consultar con especialistas para ver qué vegetación es mejor para la zona, para incluir esa vegetación. Y también algo es importante que es tener mantenimiento de esos jardines, cómo se van a cuidar, cómo se va a hacer control de plagas si aparecen, para identificar opciones más naturales o más orgánicas para hacer ese control de plagas. En América Latina y el Caribe tenemos formas naturales que hemos identificado para esto. Y la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? Bueno, la segunda era ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, sí, podemos tener a nivel interno lo que llamamos arquitectura biofílica. Tenemos vegetación que puede estar dentro del hospital, considerando la luz, la sombra que hay dentro, se puede identificar cuál es el mejor lugar para incluir este tipo de vegetación. Por supuesto, va a haber partes del hospital en los que no se puede tener plantas. Hay plantas que son mejores para esto y, por ejemplo, dentro de los límites, pero en el exterior podemos tener jardines urbanos, podemos tener actividades de reforestación. Hay muchos ejemplos en los que los centros de salud trabajan con la comunidad, con el gobierno local, por ejemplo, para la reforestación, que nos trae estos co-beneficios de mitigación, como ya se mencionaron. Muchas gracias. Sí, si me disculpan si puedo hablar un poco desde una perspectiva un poco más al norte, como estamos en Canadá. Sí, por supuesto tenemos insectos en Canadá y hemos tenido gente, por ejemplo, preocupada por las abejas, pero las abejas nativas que tenemos en Canadá no son muy agresivas, así que ahí le podemos traer esa tranquilidad a las personas. Y si vemos en un hospital, en los sitios web que hay soluciones basadas en la naturaleza, en general hablan de ciudades, pero también lo podemos hacer para hospitales, podemos hacer techos verdes, podemos plantar árboles, los jardines, como yo mencionaba, con flores nativas. Idealmente se va a traer a algún paisajista, alguien que sabe de eso. A veces, bueno, no se cuenta con eso, entonces lo que hay que hacer es atenerse a las especies que son nativas, que son de la zona, para no traer especies invasivas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y tengo una pregunta que puede ser para Max o para Laura también. Si hay alternativas más sostenibles para los envases de los medicamentos que se estén investigando, es fácil, ¿no? Sí, Dani, sí. Creo que un buen ejemplo en el que hemos avanzado a nivel mundial en AstraZeneca es pasar a la información del medicamento electrónica. Como saben, cuando tenemos un medicamento, en el envase tiene un prospecto. La mayoría de las personas lo sacan y lo tiran a la basura sin leerlo siquiera. Y teniendo esta información electrónica, no solo ahorraríamos resmas y resmas de papel, piensen todo el papel que se gasta en esto, sino que también podríamos tener la información de forma más accesible y más fácil de leer. Entonces tendríamos un código QR en el envase que la persona puede escanear y puede tener la información en tiempo real, en distintos idiomas. Y esta información sobre el medicamento la puede consultar el paciente. Y como sabemos que en todo el mundo, por ejemplo, en Singapur, vimos que al retirar ese prospecto se conseguía que los medicamentos incluso llegaran más rápido al paciente, incluso meses. Entonces estamos trabajando con las farmacias y con distintos actores para implementar esto. Y esa es una forma que lo estamos haciendo, y también con la iniciativa de sostenibilidad. Por ejemplo, en Europa hay un piloto de retorno de los envases. Entonces, el envase externo de los medicamentos se trae y, por ejemplo, se pueden reciclar para hacer, así como se hace con otros envases. Y para esto se necesita, por supuesto, colaboración en toda la industria, en todo el ecosistema. Muchas Sure, I'll gracias. jump in, and I'm curious, Laura, Y are you Yeah, sí, go ahead. okay? Yeah. Yes. Okay, thank you. Yeah, Laura, are you busy sí, lately? Can we chat? Laura, me surge la duda. Me gustaría si podemos charlar después. Sí, por supuesto, tenemos mucho para hablar. Si no tenés nada que hacer después, sí, Right. So a sería couple of muy bueno things trabajar con here. las One, I autoridades de know that Canadá. Frontline is doing a project Y in sé que hay Canada alguien on tiene un the use of glass proyecto en bottles in an Canadá outpatient setting, which sobre is el pretty uso cool, de instead of frascos de plastic. vidrio I en mean, vez de if you just think about plástico all the para plastic that we algunas use situaciones. Porque si pensamos worldwide, en todo both el for plástico over-the-counter meds que and usamos en prescribed todo el medications mundo that are para made los broadly, medicamentos que se usan en I think a hospitales, lot about tanto medication como para los waste and what we que can do se better on that venden side a as los physicians. pacientes. I could use iron tablets as an Y, por example. We ejemplo, have typically podríamos prescribed iron los tablets comprimidos 2 or de 3 times a hierro, day que for es people. algo Iron que tablets are recetamos never a las taken personas often para que cause tomen 2 o 3 gastrointestinal veces side effects. por But día it's now y been que found that tienen sus iron efectos tablets can be secundarios, absorbed pero almost as well just ahora taking them once a day vemos or every other day. que And think about the tomarlo amount una of vez por día o día waste de we por would be medio getting se rid of if we absorbe did it that igual de way. bien, no hay mucha And diferencia. one other Entonces, quick imagínense one on the lo que waste podríamos side of ahorrar things is reduciendo the la things that frecuencia happen de inside administración. hospitals. I could just talk about Y Canada. If someone sobre lo comes que into pasa a dentro de hospital in los Canada and hospitales, needs por an ejemplo, si inhaler for alguien like an viene asthma a exacerbation, Canadá they will a get an inhaler un in the emergency department. hospital And a y lot of hospitals necesita will un have patients they inhalador, admitted because they're still le sick. traen un The inhalador product they got in the emergency department y gets thrown out, and they get a les new one when traen, por about ejemplo, en la 6 months emergencia work. les dan un So that inhalador, would y be a si esa product that persona had luego la 200 parts in it. ingresan You only y la use 5, you internan, threw it out, you ese get a new inhalador one. que le dieron en la emergencia In no the lo case usan of más, going to traen long-term uno cares, nuevo. nursing home, Y same también thing. en Medications do los not follow the page. residenciales, Ton of waste there, so we're los trying to do something medicamentos about that as no well. acompañan al paciente, como que se van perdiendo por el camino. Ese es otro desecho. Muchas gracias por sus respuestas. Ojalá vayamos encontrando solución con estas iniciativas. Les agradezco su participación, y para cerrar esta sesión me gustaría compartir algunos datos con los participantes. In this course, we received
En este curso se registraron 2.700 personas, tenemos más de 800 personas participando en el grupo de WhatsApp. Por favor, quédense en el grupo de WhatsApp porque tenemos iniciativas para compartir con ustedes y tenemos casi 1.700 personas que asistieron a por lo menos una sesión. Así que son números increíbles y así que les quiero agradecer a todos y a todas. Y al llegar al final a este viaje de estas 11 sesiones, quiero expresar el agradecimiento a todos los oradores y las oradoras, participantes, nuestros socios en la organización, el Consorcio Global de Educación en Clima y Salud, Health Canada, el Instituto Interamericano de Investigación para el Cambio y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el gobierno de Brasil, en su Ministerio de la Salud, EarthMedic, y hemos visto cómo trabajar para aplicar las pautas existentes, para promover la equidad, la inclusión, cómo trabajar. Y vimos aquí recién en vivo una alianza que capaz que se forma entre AstraZeneca y la coalición verde de Canadá. Así que este curso nos fue preparando y también es muy interesante ver cómo estos aprendizajes los podemos llevar a otros foros también. Vemos en preparación para la COP se van a tratar muchos temas en la COP y con nuevos acuerdos y tenemos indicadores de adaptación. Así que quiero agradecerles por su dedicación, por su participación, por el trabajo que hemos hecho juntos y juntas. Y les recuerdo que la resiliencia no se trata solo del sistema, se trata de las personas también, y todos ustedes tienen un papel fundamental en el centro de la acción por el clima de las Américas. Así que muchas gracias y nos vemos en otra